Así que yo me voy a lanzar con la primera pregunta y va a ser la más sencilla, o sea, la más sencilla, la más fácil. Si pues Karen, tú nos puedes hablar un poco de ti, de dónde eres, de dónde vienes, de cómo te dedicaste un poco a esta carrera académica laboral, porque yo personalmente nunca había escuchado hablar de esto, entonces por curiosidad y saber un poco más sobre ti. Genial. Bueno, pues gracias por invitarme. Siempre es un placer participar en las actividades de Tejer Redes. Yo me considero, a ver, ¿cómo lo pondría un nombre? No sé si la palabra es embajadora, pero sí una persona que difunde y cree firmemente en esta metodología y en el trabajo que se hace asociado a ella. Así que, pues es un placer ver que cada vez más va creciendo el número de personas que trabajan bajo estas, como, yo creo que es como una filosofía, realmente. A ver, digamos que de formación, o alguien dijo alguna vez y me pareció muy curioso, de formación estudié ingeniería ambiental, porque de chica siempre quise ser bióloga. Y bueno, por cosas de la vida terminé estudiando ingeniería ambiental y el camino me fue llevando a empezar a vincularme mucho más con temas de información ambiental, a trabajar con sistemas de información ambiental, a trabajar con gestión de información, con redes de gestión de información, porque en Colombia, de donde soy y donde desarrollé la mayor parte de mi vida, no sé, los últimos 15 años, mi vida laboral, eh, estuve como en varias instituciones, tanto públicas como privadas, del sector ambiental, todas como moviéndose en los temas de biodiversidad, en los temas de seguimiento y monitoreo ambiental y demás. Y en la práctica empezamos así, como necesitamos empezar a pensar en el sistema de información ambiental de Colombia, que en este momento era el CIAC, sigue siendo. Y Colombia tiene una particularidad y es que la institucionalidad ambiental es bastante compleja. Y compleja quiere decir es que las responsabilidades de generar información ambiental están distribuidas en muchas instituciones a comparación de otros países. Hay muchos países que tienen modelos centralizados, modelos en que una o dos instituciones o a veces incluso un par son las que concentran como la generación oficial de conocimiento sobre biodiversidad o sobre temas ambientales. En Colombia no. Nosotros tenemos un modelo muy curioso que se planteó hace como 25 años, en el que tenemos una institucionalidad oficial de más de 50 organizaciones generando información a diferentes escalas, locales, regionales, nacionales. Y bueno, entonces esto hace que haya como un ecosistema súper necesario de conectar, muy valioso porque siempre creo que la descentralización es clave en cualquier ejercicio, pero es muy retador a la hora de conectar todos esos nodos y poder realmente ofrecerle al país una mirada de qué es lo que sucede con la información ambiental. Entonces, un poco por eso en ese mundo empecé a trabajar ya hace como en el 2007, más o menos, un poco como de tratar de entender eso, sin que en esa época yo lo llamara gestión de información o gestión del conocimiento o redes de conocimiento. Esto empezó más desde el hacer que desde la formación o la intencionalidad de trabajar firmemente en eso, sino que me fue llevando, fui aprendiendo muchísimo, conociendo muchas redes de investigadores, y uno de, digamos que de las experiencias más significativas fue cuando trabajé con el Instituto Humboldt, que fueron casi 5 años, porque ahí hice como la curva de aprendizaje desde trabajar en el sistema de información de biodiversidad, que es un sistema de datos abiertos y bajo esos principios reúne a muchas organizaciones, pero no solo organizaciones, sino personas que quieren contribuir con datos sobre la biodiversidad. Sabemos que, por ejemplo, en temas de biodiversidad, las personas que observan pájaros o que llaman pajareros o los ornitólogos, es diferente, pero contribuyen con millones de datos, o sea, hay un mundo ahí de participación ciudadana. Entonces, este sistema de información tenía muchas más facetas, ¿sabes? Y ahí empecé yo a trabajar con esas redes y empecé a trabajar con algo que se llama ciencia ciudadana, que era el involucramiento de la ciudadanía en la generación de esos datos y en la generación de ese conocimiento, y con las plataformas tecnológicas que iban de la mano con eso. Estuve como en ese ejercicio casi entre unos y otros 5 años, de ahí decidí tomarme un año sabático, por fortuna, dedicada exclusivamente a temas muy personales, después de, bueno, fueron casi 15 años de continuos de trabajo, y después de eso sí empecé mi doctorado. Actualmente hago un doctorado que se llama Sociedad de la Información y el Conocimiento, con una universidad aquí en Barcelona, en Cataluña, por eso me trasladé a vivir a Barcelona, y porque trabajo también con el Instituto de Ciencias del Mar,
en estos temas, que es básicamente plataformas tecnológicas y gestión del conocimiento aplicado a ciencia ciudadana. Entonces, sigo activamente en ese mundo, ya mucho más desde la mirada tecnológica, pero mi mirada tecnológica siempre es desde la mirada al empoderamiento de la ciudadanía a partir de la tecnología. Más que desarrollo, yo no hago desarrollo tecnológico, un poco entiendo superficialmente mucho de tecnología, bueno, mucho no, entiendo algo de tecnología, pero mi trabajo es un poco verla desde una manera más integral, mucho más humana, y desde cómo eso facilita la gestión del conocimiento. Entonces, ahora ya estoy en mi segundo año de doctorado, trabajo en un proyecto de investigación que se enfoca en desarrollar servicios tecnológicos para la ciudadanía a través de esos observatorios o de esas plataformas a las que cualquiera puede acceder desde su teléfono para empezar a generar datos y participar en investigación sobre biodiversidad. Y bueno, eso es así como un resumen. A nivel personal, les contaba yo la vez pasada que nada, vivo en Barcelona, estoy adaptándome, llevo un año acá, así que un año de pandemia en una ciudad nueva ha sido súper interesante, pero muy bonito. He tenido la oportunidad de conocer personas muy bonitas bajo esta nueva realidad en la que vivimos un poco. Y aquí adopté a mi nuevo compañero de apartamento, o de piso, que es mi gato. Gracias, Karen. Si quieres podemos conectar un poco ahora con el caso de por cual un poco nos estamos reuniendo, y entonces habla mucho eso con el Instituto Humboldt. Entonces, un poco saber cómo empezaste con ellos, un poco la misión de este instituto, tú cómo empezaste con ellos, y luego hablarnos un poco, porque creo que esta palabra viene muchas veces de ciencia participativa. No sé si es igual que la ciencia ciudadana, si esta, la otra. Entonces... Está bien, Joffrey. Como les contaba un poco, digamos que venía yo trabajando en lo que era el Sistema de Información Ambiental de Colombia, que es como la sombrilla que reúne en teoría todas esas organizaciones en el país. Y uno de esos brazos súper importantes es el Instituto Humboldt. El Instituto Humboldt se crea en el año oficialmente, ya existía en el país organizaciones con ese rol, pero oficialmente en el año 93. Y entonces que hubo, digamos que un cambio fuertísimo en Colombia sobre la visión de cómo se administraban los temas ambientales y cómo se pasa un poco de la visión de administrar recursos naturales a administrar o a gestionar el ambiente. Eso ya es un cambio que viene relacionado con la Carta de la Tierra en el 92, esta visión que como humanidad en teoría empezamos a implementar sobre nuestro relacionamiento con el ambiente, que va más allá de un provisionamiento de recursos. Entonces, el instituto tiene este rol en Colombia de generar información sobre biodiversidad continental, es decir, únicamente lo que está fuera del mar. Todo lo que tiene que ver con el mar lo gestionan otro tipo de institutos de investigación en Colombia. Entonces, uno de los ejes del Instituto Humboldt, que se llama así por Alexander Humboldt, el gran naturalista que hizo como todos estos descubrimientos de la relación entre altitud y plantas y demás, y que fue, digamos, que uno de los grandes, no me atrevería a decir descubridores, pero sí que compartió mucho conocimiento sobre la biodiversidad suramericana. Entonces, uno de sus ejes era generar datos o generar conocimiento sobre biodiversidad a partir de datos e información científica. Yo llego ahí porque ellos son quienes coordinan el sistema de información sobre biodiversidad. Y dentro de ese sistema de información de biodiversidad, empezamos a ver la importancia de la ciencia ciudadana y la ciencia participativa, una tendencia que no es nueva. Digamos que podríamos decir que la construcción de ciencia es inherentemente abierta. El científico profesional no existía. Por lo tanto, no existía la división entre científicos y no científicos cuando la ciencia se generó. O sea, cuando estaba Alexander von Humboldt, cuando estaban los grandes, digamos, grandes descubrimientos en su momento, ellos no eran conocidos como científicos profesionales, entonces la sociedad y los científicos profesionales no tenían esta división. Después de que se genera esta división y se genera la profesionalización del ejercicio científico, es cuando decimos, bueno, hay científicos y hay no científicos. Entonces hay profesionales dedicados a eso y hay gente que no. Y entonces ahí, por eso históricamente las personas se habían involucrado en la construcción del conocimiento, y cuando se genera esa división, esa participación se sigue dando. Y
podríamos decir que históricamente la ciencia ciudadana ha existido y era las personas involucradas en la generación y en la agenda científica, qué se investigaba, qué se preguntaba, cómo se generan esos datos, cómo generan esos datos, cómo se validan esos datos. Pero se empieza como ya a ver desde otra óptica porque ya se dice, bueno, hay unos que sí son los responsables de generar ese conocimiento y hay otros que apoyan eso, que es la ciudadana. Entonces, la ciencia ciudadana empieza a tomar, bueno, ahí hay muchas discusiones sobre el nombre y eso sigue siendo en el campo, a hoy sigue siendo un campo de discusión sobre ciencia ciudadana, ciencia participativa, lo que implica un término o el otro, seguimos en esas discusiones conceptuales que son muy valiosas, porque hay muchos matices detrás de eso en la práctica. Más allá de eso, lo importante en este momento para nosotros es que abre un espectro de posibilidades de colaboración entre científicos y ciudadanos para generar conocimiento en beneficio de la sociedad. Conocimiento científico en beneficio de la sociedad. Entonces, cuando hablamos nosotros de ciencia ciudadana, nos albergamos un poco en esa sombrilla. Ciencia participativa, para algunos, especialmente desde la red, por ejemplo, Iberoamericana de Ciencia Participativa, la RICAP, que lo veremos ahorita que hablemos un poco de las conexiones de la RICAP con lo que fueron los resultados del curso de monitoreo y con, digamos, el sello que imprimió la metodología TGREDES a ese curso. La ciencia participativa tiene un vínculo muy fuerte con lo que es la investigación acción participativa, que ya es una forma de resolver, podríamos decir, los conflictos locales o de resolver problemáticas locales de las comunidades a partir de la investigación. Entonces hay unos vínculos ahí que están creados desde hace décadas. Entonces por eso ese matiz de la ciencia participativa podría tener una conexión muy fuerte con eso. Pero en términos generales, cuando hablamos de ciencia ciudadana y ciencia participativa, estamos refiriéndonos casi a lo mismo y es involucramiento activo de la ciudadanía en ciencia. ¿Y la ciencia participativa dentro del instituto es algo nuevo cuando entras o es algo que ya tienen como filosofía desde el principio o cuando llegas es algo que empezáis a investigar y enfocaros? Eso es interesante verlo porque el instituto desde sus inicios había tenido ejercicios de involucramiento de ciudadanía en construcción de ciencia porque es inherente a lo que hacían. Y había líneas de investigación o áreas de investigación que ya tenían ejercicios, sobre todo las líneas de investigación que pensaban en la investigación acción participativa, ¿sabes? A cómo resolver problemáticas locales a partir de la investigación, muchas veces cómo acompañar a las comunidades en esa investigación. Sin embargo, hay una faceta de la ciencia ciudadana que está muy relacionada con el desarrollo tecnológico que se da en 2000 ahora. Y es la expansión y la posibilidad que la tecnología nos da de que mucha gente se involucre a partir de los móviles, que mucha gente empieza a generar datos y que esto crezca exponencialmente. Entonces esa mirada ya de solamente problemáticas locales bajo ciertos esquemas se expande, porque ya entonces la ciencia ciudadana lo ve a otras escalas. O sea, nosotros hoy en día, los datos abiertos, por ejemplo, sobre biodiversidad que más existen, o que hay billones en el mundo, son de aves. Millones de personas en el mundo comparten datos a través de una infraestructura de aves y esto fue algo que revoluciona la forma de hacer ciencia. Entonces tienes miles de personas que pueden ayudar a entender patrones, por ejemplo, sobre la biodiversidad en el mundo. Entonces ese componente dentro del Instituto Humboldt de poder ver la ciencia ciudadana desde ya el componente mucho más tecnológico, desde el involucramiento ciudadano masivo, desde los observatorios de ciencia ciudadana, desde cómo vincular eso a un sistema de información, ese estaba por desarrollar. Ese no era precisamente la línea fuerte que tenía el instituto en ese momento, sino estaba más vinculado a trabajo con comunidades, directamente. Entonces, ahí fue cuando empezamos el trabajo de crear lo que llamamos en su momento la línea de investigación de ciencia participativa, que se llama Diálogo de Saberes y demás, porque ha venido juntando estos dos enfoques que les comento, que es el trabajo local con las posibilidades que la tecnología da de ciencia ciudadana. Eso lo creamos en el 2015-16, esa línea de investigación, y ha seguido evolucionando a través del tiempo gracias a todo esto. Y entonces, ¿cuál es el punto de partida para empezar a pensar a este curso de lo que vimos? O sea, que al final es, o sea, ¿cómo nació esta idea relacionada con todo lo que acabas de contar?
Exactamente, entonces ahí, Eva, porfa. Perdón, es que yo me quito la cámara cada vez que me distraigo, pero me distraigo porque ahí Franklin está intentando entrar y por eso, o alguien me quita la cámara y no es que esté haciendo otra cosa, es que si alguien de la escuela que quiere entrar, pues le acabo de mandar. Yo creo que Franklin no puede entrar, por eso, o sea, no es que no te esté atendiendo, pero que estoy intentando, No te si alguien quiere entrar Eva. también, no cierres la puerta y de repente digo, desaparezco y digo, no, que alguien me ha quitado la cámara. Pero si estuviéramos en un bar, pues no sé, pides una Coca-Cola, no pasa nada. Está bien, no pasa nada. Eva se ha ido a tomar una Coca-Cola y ahora... Es que aquí hay uno que dice, quiero entrar, entonces me rota los chips, Eva, porque una bebida para esta mesa también. Y entonces, perdón, no pasa nada. Está bien. El curso nace entonces de ahí, cuando decimos, ok, queremos crear la línea de investigación de ciencia participativa y queremos consolidarla oficialmente, recoger esos aprendizajes que traíamos y vincularlos a los temas de expansión de tecnología y demás. Sabíamos que en Colombia había una comunidad de personas haciendo ciencia participativa hace mucho tiempo, monitoreando toda clase de especies, pero primero habían dos cosas, no se reconocían como ciencia participativa, es decir, ese término para ellos era, estamos haciendo ciencia participativa. Monitoreo participativo sí era algo que ellos reconocían y los conocen y los enfoques y demás. Y como no se conocían, pues no se identificaban como una comunidad o como una red o como lo que fueran. O sea, simplemente sabían que había muchas personas trabajando en estos temas en el país. Entonces, por supuesto, como te decía, el corazón de lo que hacemos en el instituto es reconocer que el conocimiento no se genera desde, o que no se generaba desde ahí, sino se genera gracias a la red de actores que hay. Hay mucho que se genera desde ahí, pero necesita colaboración de todos. Entonces nace la idea de tener un curso de monitoreo para empezar a invitar a las personas que han venido trabajando en esos temas en el país y con otra clarísima intención era aportar unos resultados en el tema de cómo generar datos abiertos desde la ciencia participativa a una cosa que se llama la Infraestructura Mundial de Datos sobre Biodiversidad, conocida como GBIF, Global Biodiversity Information Facility. Es como una mega infraestructura global donde organizaciones y personas de todo el mundo van y comparten datos. Hoy en día tiene billones de datos abiertos. Entonces, ese curso nace con esa intención, decimos nosotros cómo contribuimos a reconocer, digamos, estas personas, a ayudar en la formación un poco. Esa fue mi primera aproximación y era como transferimos en teoría un poco de formación a estas personas en términos de gestión de datos, contribuimos a que vayan allá a esa red global y también ellos se van, pues los vamos reuniendo para crear vínculo con el instituto. Esa fue mi primera aproximación al curso de monitoreo, pero se van a dar cuenta que eso se fue transformando considerablemente a partir de la construcción de lo que fue la estructura del curso. Eva, no sé si tú quieres hacer pregunta, porque yo ya tengo otras, si no ya arranco. No, yo estoy bien, yo estoy escuchando y alucinando con todo este mundo. Esa parte, o sea, yo tengo una pregunta, pero te la voy a hacer al final, o sea, al final o un poquito cuando esté más avanzada la conversación, pero es porque no es exactamente de esto que estamos viendo, es cómo enlaza este caso tuyo con algo de fuera. Y luego te planteo la pregunta, pero dejo a mis compis si alguno quiere preguntar algo o quiere sacar de la batería de preguntas, no sé, lo que queráis. Oye, tengo una para un poco ya abarcar un poco más y entrar un poco más en la conexión con el caso. Entonces, tú eso nos planteaste el objetivo inicial y vemos que al final el curso, el objetivo final no ha sido esto. Entonces, ¿cómo se hizo este giro? Bueno, realmente este giro tiene una mano muy marcada que fue la mano de Cristian, porque yo conocí a Cristian en el... no me acuerdo en qué año, Cristian. Pero bueno, yo creo que fue como en el 2014 o 2015, una cosa así, porque participé en uno de sus circos tejerredes. ¿Por qué participé en ese circo tejerredes? Porque en unas actividades que hacíamos mucho de reunión de investigadores, contratamos a una persona para hacer documentación gráfica y ella cuando vio la metodología de lo que estamos haciendo dijo, oye, mira, hay una metodología buenísima que tú podrías implementar para estos trabajos que estás haciendo.
que es, en realidad yo ya había estado interesada en metodologías como Open Space y todo este tema de conversaciones que importan y demás, porque trabajar en el sector de la investigación es maravilloso, y como todo tiene sus particularidades. Y es que en el mundo de la investigación hay un tema de gestión de egos muy importante, que cuenta mucho a la hora de cuando sientas a transferir o a compartir conocimiento entre personas. Y es súper retador cuando eres tú el que está diseñando esos espacios y está promoviendo esa conexión entre personas, cuando mucho de lo que se ha promovido en nuestra sociedad es el yo soy doctora en tal y entonces como soy doctora en tal, soy la eminencia en tal tema y yo tengo la verdad absoluta en tal tema. Entonces, si miras eso conectado al mundo de la ciencia participativa en el que le estás diciendo al doctor en tal cosa, que por favor converse con el campesino, que por favor converse con el indígena y que lo hacemos en una conversación horizontal, reconociendo que los saberes de cada uno y sus expertise son diferentes. Esto, la metodología, y yo soy una convencida de eso y lo sigo creyendo, cuenta mucho. Cuenta mucho desde el simple hecho del espacio que utilizas, cómo dispones a las personas, desde cómo va la silla y miras al otro hasta todo. Y estaba muy interesada en aprender sobre eso. Entonces, tuve el gusto de asistir al Circo Tejerredes de Cristian y empezar a aprender un poco de eso, de cuando él explicaba el Clejes y explicaba todo lo que va, yo decía, pues de eso es lo que estoy hablando, simplemente por intuición, porque lo vivía cuando trataba de diseñar esos espacios. Entonces, cuando pienso en el curso, yo tenía ya el típico estructura curricular, día 1, módulo, no sé, presentación e intercambio de datos, día 2, presentación de casos y manejos y modelos de simulación, día 3. Hombre, como nos enseñaron que eran la forma de educarnos en el modelo convencional. Pero sí había una parte de mí que no quería un espacio tan rígido. O sea, yo decía, no, ya con lo que había venido aprendiendo, no era esa la intención, tener un espacio tan rígido, pero tampoco sabía cómo poder quitarle esa rigidez y mantener a la vez un resultado que fuera funcional para lo que habíamos comprometido, porque nosotros nos postulamos una beca en esta organización de GBIF y no la ganamos. Digamos que ellos financiaron tal vez el 70% de todo lo que era el curso. Así que teníamos unos compromisos que cumplir también. Cuando charlo con Cris y le digo, oye, Cris y con Alejandra, les digo, mira, está esta oportunidad, tal, pues ellos como siempre, no, mira, sí, lo podemos hacer así y así, y entonces empieza este proceso de negociación en el que Cris es muy hábil, porque yo todavía traía muy marcado mi estructura muy rígida de lo que era un curso y de lo que esperábamos ver en contenido, y Cris empieza a darle la vuelta sobre cómo lo podemos generar como un espacio realmente de interacción, de conocimiento, de conexión realmente entre las personas y de transferencia de conocimientos desde otras dinámicas. Entonces, ahí fue que empezó esa transformación que nos tomó unos buenos meses diseñar, porque fue un curso muy intensivo, es decir, fue toda una semana de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, en teoría hasta las 4 o 5, pero ellos se quedaban hasta la noche, porque como estábamos en una reserva natural, pues cuenta tú toda una semana de convivencia, que podría haber sido un éxito o un desastre, como todo. Y las personas que han sido seleccionadas, entonces, ¿bajo qué criterios? Porque, bueno, cuando se pone criterios, es criterios de inclusión, pero al final son de exclusión del otro lado. O sea, que gente entra, pero gente queda fuera. Entonces, ¿cómo se hizo este proceso un poco de... Si ha sido participativo también? O sea, ¿cómo se ha generado estas personas? Bueno, este proceso fue, nosotros digamos como por principio de lo que hacíamos en el equipo, abogábamos siempre por las convocatorias abiertas. Como el Instituto Humboldt tiene una salida tan amplia en el país y en el sector, pues cada convocatoria que se lanza, mira, es como... Entonces decidimos que iba a ser una convocatoria abierta, definimos en un conjunto de personas definimos unos criterios y era a quiénes queríamos ahí.
Y ahí estuvo el quick, porque decíamos, queremos diversidad de perfiles, es decir, queremos lo que conocemos como expertos en monitoreo participativo, queremos ciudadanos, queremos, o sea, queremos personas de la comunidad trabajando en monitoreo y pensando un poquito, porque es ambicioso decirlo, la verdad, que fuera representativo. Nosotros como tenemos unas culturas dentro de Colombia tan diferentes en términos de lo indígena, el Pacífico, las comunidades afrodescendientes, o sea, cuando pensamos en diversidad de visiones sobre el monitoreo participativo, es muy amplio, es muy diferente trabajar en el Amazonas con las comunidades indígenas, a trabajar con las comunidades afrodescendientes, a trabajar con las comunidades guajiras, son universos completamente distintos. Entonces decíamos, bueno, trataremos de buscar participación de estas comunidades, de algunas de estas personas que trabajan, que son parte de estas comunidades. Y también queríamos tener investigadores, gente que está promoviendo iniciativas. O sea, que no, yo tengo un programa de monitoreo participativo con las comunidades y lo estoy haciendo y demás, como muy proactivos. Como con ese set de criterios lanzamos una convocatoria a la que se presentaron más de 100 personas y a través de internet. Y de vuelta, un comité que éramos 4 o 5 personas, un comité que eran personas del instituto básicamente y alguien de afuera, porque este curso cuando hicimos el sometimiento ante GBIF lo presentamos con organizaciones aliadas de México, de España, entonces teníamos socios de otros países. Revisamos estas postulaciones, que básicamente era un formulario web respondiendo unas preguntas, y una de esas preguntas también tenía mucho que ver con la capacidad de réplica y la intención de réplica de la persona. Para nosotros era súper importante esa respuesta, o sea, era como, ¿cuál es tu perfil y tu experiencia? Es decir, ¿qué has hecho, en qué has trabajado? Para resumirles un poco. Y la otra pregunta importante era, de lo que vas a aprender, ¿cómo lo vas a replicar? ¿Con quién? ¿Cuál es tu propuesta? Y esa para nosotros tenía mucho peso, porque parte del ejercicio era, claro, tú recibes, pero ¿cómo devuelves? Y creo que eso, ahora que lo pienso, tuvo mucho que ver con, si lo queremos llamar, el éxito de las personas que estuvieron ahí, que fueron realmente las que hicieron en realidad esto. Y es que eran personas muy motivadas y había una combinación etaria importante porque tenías jóvenes, muy jóvenes, y tenías gente ya muy experimentada. Pero todos muy motivados, y eso se notaba muchísimo cuando daban sus respuestas, diciendo, mira, yo voy a replicar con la comunidad en la que hago esto, y además hago, no sé, voluntariamente acompaño tal comunidad, y hago tal iniciativa de, no sé, de SOS Tingua, ayudamos en la rescate de tinguas, entonces voy a aplicar eso. Entonces tú podías ver que era una persona muy activa y comprometida con eso. Y de ahí fue que nació esa selección. Además que también, sin querer, como llegó a otros países, cuando vimos postulaciones de gente de Bolivia, de Perú, y dijimos, bueno, esto estaba pensado para colombianos, pero no podemos cerrar la puerta. O sea, si ya la gente se postuló, ¿qué hacemos? Entonces empezamos también a ver los perfiles, a ver cómo podíamos negociar en términos de apoyar financiación sin poder cubrir todo, porque en este caso la gente que se ganaba el curso tenía cubierto todo, desde el día 1 hasta el día 5. Entonces, claro, no podíamos hacer esta misma beca con todos los internacionales, pensamos un poco ahí, pero por fortuna lo pudimos hacer. Y además de la participación de nuestros socios internacionales que ponían, digamos, ciertos expertos en los temas de monitoreo participativo o de ciencia ciudadana. Ok, muchas gracias. A ver, entonces eso era un poco la parte introductiva para poner un poco el marco general, entonces de quién eres, el instituto, cómo nació la idea tal, entonces vamos a entrar un poco más. Pero antes de nada quiero saber si los demás tienen preguntas para cerrar un poco esa primera parte antes de pasar a la parte un poco más sobre la metodología en sí, el curso en sí, que ha creado y tal. Creo que Carlos está levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Carlos Adams, soy de Argentina. Y quería hacerte esta pregunta, Karen. En mi experiencia, algo que me resonó mucho lo que dijiste de la gestión de los egos en el ámbito científico-académico, porque en mi experiencia me ha pasado que los egos se manifiestan mucho más ahí que, por ejemplo, en el ámbito de las empresas y de las empresas privadas, ¿no?
y es difícil trabajar desde otro lugar con personas con egos de esa magnitud, ¿no? Y la otra cosa es que me ha pasado a mí cuando trato, esta a lo mejor es una pregunta más para Cristian, que fue quien te convenció a ti de utilizar estas tecnologías para este curso, pero vos ya estabas un poquito predispuesta. Pero ¿cómo se hace para poder convencer a gente de los ámbitos académicos? A vos te habrá pasado que a ese grupo de 5 personas que te acompañaban para la organización del curso, los has tenido que convencer de utilizar abordajes menos tradicionales, como para poder transmitir conocimientos y que se produzca este milagro de la comunidad, ¿no? ¿Cómo se hace como para poder, de alguna forma, convencerlos, ¿no? Esa es un poco mi pregunta. Cris, ¿quisieras arrancar tú? ¿No? ¿Estás moviéndote? Está en Segovia, ¿no? En Puente de Segovia, creo. Dale tú. ¿Empiezo yo? Bueno. Carlos, estoy aquí tratando porque no es una respuesta que tenga totalmente elaborada, ¿sabes? Hay cosas que, claro, ya he pensado y he reflexionado mucho más, entonces como que uno ya... Pero te podría decir que, bueno, con el tema de la gestión de ego, sí, fue de lo más retador que tuve que hacer esos 5 años, porque como tú dices, yo venía de trabajar en otro sector. Antes trabajé como en el sector de la ingeniería civil, y la moneda de cambio en ese sector es distinta a la que uno trabaja en la investigación. Mi sentir después de todo ese tiempo, lidiando también un poco, tratando de gestionar esos egos, es que siempre sí hay la oportunidad de mostrar ese cambio y puedes encontrar adeptos siempre que hagas un proceso bien diseñado. ¿A qué me refiero? Antes de hacer este curso, uno de mis primeros acercamientos a pensar en una metodología un poco diferente en el instituto fue hacer un Open Space con 50 investigadores. Yo estaba muerta del susto, porque hice un curso de Open Space y claro, pues es precioso y la metodología y la forma y la construcción de la agenda y toda la forma tan bonita que es tan orgánica cuando alguien lo hace muy bien como se da. Pero se dio la oportunidad de hacer una reunión con casi 55 investigadores a trabajar un tema en Colombia que se llama listas de especies, que es como reunir a los expertos, súper expertos, taxónomos que han trabajado toda su vida en una especie, entonces esto es como la eminencia, a trabajar colaborativamente en esto. Y yo estaba muerta del susto. Yo dije, ahora yo que les salgo aquí con rueditas y papelitos y que venga, hacemos la agenda del Open Space juntos y mesitas y saloncitos de café y entonces sillitas por aquí y yo me conseguí el espacio y tal, y yo dije, te podría decir que, ¿por qué sucedió? Creo que fue un voto de confianza que el equipo en el que yo trabajaba me dio. Que como yo ya venía trabajando en generar espacios de gestión del conocimiento, pero convencional, ayudar a diseñar cursos, facilitar, les dije, mira, yo creo que esta metodología va a funcionar y soy una convencida de que hay mucho trabajo detrás de esas metodologías, si bien hay mucho que es emergente, hay mucho trabajo para realmente generar esos espacios que se ven tan orgánicos y sostener esos espacios mientras suceden. Entonces, ellos dijeron, no, bueno, si tú crees que esa metodología va a funcionar, dale, tienes un equipo, tener un equipo de 2 o 3 personas, organiza el evento y ya veremos, a ver cómo te va. Claro, con la responsabilidad de que si salía un desastre y la gente salía quejándose, pues era mi, digamos que un poco el costo que yo tenía que asumir. Y la gente decía, qué desastre de evento, terrible, no me gustan estos eventos donde no hay el esquema normal, un podio y yo doy mi charla y saco mis títulos y me leen el perfil, porque era un evento que quitaba todo eso de siempre. Creo que fue la primera vez que hice una apuesta por ese tipo y salió muy bien. Hubo mucho trabajo y se empezaron a dar cuenta también
que ese tipo de esquemas podían dar resultados muy interesantes, porque sacamos en 2 días un documento muy bien hecho de casi 25 páginas con los aportes de todas las personas. Las personas, los investigadores se sintieron parte de lo que se discutía realmente, entonces se dieron cuenta que estas otras metodologías sí tenían unas ventajas, pero se dieron cuenta, ¿sabes? Como haciendo, tal, dijeron, oiga, sí, como todo, no todo el mundo está feliz, gente a la que le parece un desastre ese tipo de metodologías y no les gusta, y yo creo que es difícil evangelizar. A mí me quedó eso también del aprendizaje por mucho tiempo. Hay gente que llega un poco abierta, participa y dice, wow, y después son unos convencidos, pero hay personas que definitivamente tú no los logras transformar, y con ellos yo ya después del tiempo dije, no puedo tratar de transformar a alguien que no quiere. Trabajo con los que ni siquiera me dan la apertura y con los que sí. Y así fue, durante esos 5 años con ese mundo. Fue de lo más retador realmente que me tocó, por decirlo. Entonces, claro, cuando llego al curso, venía con esa experiencia de lo que había sido el Open Space y con ese ruidillo en la cabeza de hay otra forma de hacer las cosas, pero no tengo todas las herramientas para hacerlo, ¿sabes? Soy muy consciente que no tenía toda la experiencia para saber lo que es sostener un espacio de 6 días bajo este tipo de metodologías. Y, Cris, yo quiero escucharte. Lo que fue para ti tratar de lidiar conmigo. Yo creo que lo que dices tú, cuando diseñamos con Karen, porque nos pasamos horas y horas ahí conversando, diseñando escaletas, y lo que siempre tuvimos en el centro era que esto fuera súper participativo. Y cuando uno coloca en el diseño estos telares que permita que la gente converse, en realidad tú ya estás diseñando un proceso donde no quiere decir que no haya ego ni que alguien, pero estás disminuyendo la posibilidad. Esto es como cuando hacemos que algo sea sostenible, medioambiental, etcétera, hacemos que sea sostenible el proceso en base a la colaboración y no en base al individualismo. Y nos pasamos horas con Karen porque me decían, en lo que dice Karen, en este tema de, vale, ella se estaba jugando el trabajo, el nombre, un montón de gente que iba a venir de diferentes lados, y los íbamos a hacer bailar y me iba a ser el típico científico que iba a estar hablando de su trabajo y el resto esperando que le haga preguntas, etc. No ha pasado con nuestra experiencia, Carles la sabe, a propósito que está aquí, a propósito del mundo científico, que es muy entretenido, pero efectivamente, Carlos, lo que tú decías es, hay ahí unos grados a veces de, vale, lo mío es lo mejor y todo el mundo tiene que saberlo, etc. Y ahí fue bonito el trabajo con Karen. Yo me acuerdo tuvimos horas de hora a distancia, ella conocía TGR, eso facilitaba, pero fue bonito planificarlo porque después salió un taller en un lugar hermoso, ¿vale? Súper participativo, y creo que todo el mundo se fue con la sensación, esa que decía Karen, de un Open Space. Aquí había sido más complejo, eran más días, con más metodología, más cosas, pero con que todos habíamos compartido y habíamos co-creado, ¿vale? Y nadie había pasado por sobre el otro. Iván, no sé si habías levantado la mano, ¿no? Pero no sé si... Ah, vale, está bien. Sí, había levantado la mano, pero con lo que han hablado al final, Karen, y lo que ha comentado Cris, me ha quedado claro. Vale. Gracias. Yo quería hacer una relación con una de esas preguntas también, porque justamente esta postura, o sea, de estos cursos un poco clásicos, así, entre expertos y tal, pues justamente cómo es el rol de un facilitador, ¿sabes? Que no, ¿sabes? Dentro del curso, ¿qué ha cambiado, ¿sabes? O sea, ¿cómo tienen que ser los facilitadores en un curso clásico? Bueno, eso lo sabemos porque creo que todo el mundo ha tenido esta postura. Pues justamente, ¿cuál es el giro de un facilitador de un curso como lo habéis hecho y con esta nueva metodología? A ver, yo creo que estas preguntas tienen como 2 dimensiones. Hoy más que nunca yo creo que el rol de facilitador efectivamente podría hacerlo cualquier persona, pero sí se requiere una formación importante.
Y no me refiero a una formación solamente desde acá y en conocimiento, sino una formación muy integral para hacerlo. Había una expresión que utilizaban en uno de los cursos que hice que me gusta muchísimo esa expresión. Fuera un poco, llamémoslo esotérico si lo queremos llamar. Pero ellos decían, los facilitadores sostienen energéticamente el espacio, incluso a veces estén callados. Ellos a veces no están todo el tiempo hablando ni diciéndole a la gente qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo, pero muchas veces están garantizando que el espacio y las dinámicas sean las adecuadas para que la gente se sienta cómoda. Y ahí lo conecto, por ejemplo, con lo que es la definición de gestión del conocimiento, porque cuando empecé a estudiar este tema, que yo no sabía que hacía temas de gestión del conocimiento hasta hace un tiempo que empecé a estudiarlo, que dice que la gestión del conocimiento es como la facilitación de la infraestructura para que el conocimiento se transfiera, se intercambie. Entonces yo decía, eso es lo que hace un facilitador en un espacio determinado. Garantizar todo. Que la metodología del espacio físico, el ambiente entre las personas, no está todo en las manos de uno, pero trata uno al máximo de hacer eso. ¿Cómo hacer eso? ¡Wow! Por eso a mí me parece bonito facilitar, pero creo que depende mucho de poder tener habilidades de comunicación asertiva, habilidades de escucha, habilidades de lectura que van más allá de leer las situaciones, el lenguaje corporal de las personas, ¿sabes? Lo que está sucediendo cuando intervenir o no en una discusión, cuando apoyar o no una discusión. De tener la sensibilidad para poder disponer incluso los espacios físicamente para que la gente se sienta segura dependiendo de los temas que estés trabajando, porque son muchas sutilezas las que hay que trabajar. Si estás trabajando con temas de género, si estás trabajando con comunidades vulnerables, si estás trabajando con científicos, si estás trabajando. Hay muchas sutilezas que hay que trabajar para que la gente se sienta en un espacio seguro y cómodo. Claro, yo digo, a nosotros nos tocó la fácil. Reúnes una cantidad de biólogos apasionados por la naturaleza en una reserva natural espectacular, no necesitas más, suéltalos. Ellos ya estaban completamente felices de estar en el medio de un río y una reserva con los pájaros al lado y era como, estoy en el paraíso. Claro, esto ya tiene un componente súper importante en la disposición de las personas. Cuando los sacas a esos mismos biólogos y los encierras en un hotel con aire acondicionado, 5 días, mirando una pantalla, por más que quieras, tú estás aburrido. Así el tema te apasione, ya estás hasta aquí, ¿sabes? Hasta aquí con el aire acondicionado. A mí me gustan las plantas, los moscos y escuchar el río y los pájaros mientras estoy aprendiendo. Ya esto mejor. Pero esto no es con todo el mundo. Entonces esto es todas esas sutilezas, por eso yo soy una convencida de que a veces los roles de los facilitadores, del diseño metodológico, de todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento, aún sigue muy subestimado, muchísimo, en muchos espacios. Yo soy una luchadora de esto cuando tengo que contratar estas cosas, porque creo que aún, poco a poco creo que en la industria, sí, en el sector privado cada vez más entienden la importancia de esto, pero en el sector público y otros sectores todavía se subestima eso. Pero creo que hay un montón de sutilezas que un facilitador requiere para poder entender todas estas dinámicas y eso. Muchas veces lo que te digo, no es que necesite, he visto de todo y porque me gusta lo he visto el facilitador que se vuelve un poco el dinamizador de fiesta, desde sacar cartas y cada quien tiene su metodología. Yo un poco soy más estricta con eso y digo, el facilitador es una cosa un poco más compleja porque no se trata de distraer, se trata de sostener y eso es mucho más complejo. No sé si alguien tiene una pregunta, quiere hacer una pregunta. A mí sí me gustaría escucharlos a ustedes. O sea, realmente, ¿qué piensan ustedes? Yo cuando empecé a hacer facilitación estaba aterrada y sigo. Porque incluso siento que mi estado de ánimo, dependiendo del día en el que me toque, influye un montón en lo que yo proyecto y puedo facilitar en el espacio. Pero yo me quedo sin batería, entonces voy a buscar mi cargador. Vale, yo mientras tanto, no sé si alguno se anima a contarme qué piensa de eso. Bueno, Eva, Carlos, son uno de los únicos que ven. Hay más gente por ahí. Yo sé, está Carles, está Marinel, Natalia, Alex, Patricio.
pero a ver, pues si quisiera escuchar de sus experiencias como facilitadores, ¿ustedes qué dirían? Bueno, fíjate, yo comparto tu opinión, sobre todo porque creo que los tiempos de ahora están invitando al facilitador a ayudar, bueno, incluso hasta los profesores, pero yo creo que estos cambios nos invitan el facilitador ahora tiene que adaptarse a estos cambios y se tiene que convertir en acompañar los procesos de formación. Ya ese facilitador que lo sabía todo y que era como que el que ponía, bueno, en esto ya vi una presentación de una persona, llegó a la sala y cuando vi la presentación tenía casi 220 láminas y yo, aquí nos vamos a dormir todos. Y preciso, cuando el señor ya llevaba 120, ya había perdido el control de toda la sala, ya la gente estaba con el celular, ya otros estaban bostezando y él seguía y seguía. Y yo decía, pero él no ve que ya perdió, que perdió a toda la audiencia, ya no tiene control. Y él pues seguía y seguía. Y yo, bueno, pues yo creo que ya los tiempos han cambiado y los facilitadores ahora tienen que ser un poquito más exigentes, como tú le dices, incluso hasta un poco más integral. No solamente desde la parte formativa, sino también desde el cuerpo, desde acompañar a la persona, desde observar lo que está pasando a tu alrededor y inclusive hasta una observación activa. Porque esa visualización activa o esa escucha activa que tiene el facilitador te va a permitir poder acompañar al grupo y entenderlo, porque cada grupo que pasa por tus manos pues es diferente, no todos son iguales, porque además somos seres humanos y el ser humano somos diferentes todos. Entonces sí creo que el facilitador tiene que ser integral y apropiarse de todo lo que está ocurriendo alrededor, pues de elementos y incluso hasta a lo mejor un pequeño juego te permite alinear al grupo y poderlo llevar al sitio donde tú quieras, pues y que vayan caminando juntos. Quería compartir eso, que sí, que yo creo que es tiempo de que los facilitadores cambien y sean más integrales en cuanto a sus procesos formativos. Gracias, Alex. No sé si alguien quiere comentar algo más. Carlos, levanta la mano. Ahora sí. No, bueno, me parece que el abordaje que dice Alex está perfecto. Hay que convertirse no digo en un showman, pero sí me parece que lo importante para la sostenibilidad de cualquier actividad es el cambio de ritmo constante, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? A mí me toca dar clase en la facultad y los chicos, si uno no cambia el ritmo continuamente, no están presentes, parece, están ahí, pero no están presentes. Así que el cambio de ritmo es importante, me parece a mí, de la forma que uno lo pueda hacer, porque como a uno le sale y de acuerdo también al auditorio, ¿no? Pero yo decía, el auditorio de los científicos es un auditorio muy particular, ¿no? Que rápidamente va a decir, bueno, digamos, esta tontería, ¿no? Pero bueno, creo que hay que lograrlo, no hay otra. Una vez que lo entienden, yo creo que, como siempre, se prende. El tema es, como yo decía, cuando yo mando una oferta a una universidad porque me convocan para dar un curso de estos de generar comunidad o de generar más comunicación entre los distintos departamentos y qué sé yo, siempre me piden una presentación y cuando yo la converso con la persona que me convoca, me dice, mira, esto va a ser muy abierto, dice, no, pero acá lo que tengo que demostrar es que vos ponés los puntos y cómo vas a ir avanzando y el contenido y el entregable, y ahí es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque es difícil poder convencer al otro. Por eso era mi preocupación y la pregunta que había hecho. Pero bueno, el segundo desafío es mantener la atención y mantener la sustentabilidad, sustentar
durante el tiempo todo el taller, eso seguramente. Carlos, ahí me devuelves a una lección que también tuve durante este proceso. Y esto ya hablando de otras cosas. Y es que, por ejemplo, contratar a Cristian, contratar esto en el instituto no fue fácil. Esta negociación que tú dices entre hacer una oferta de este tipo y que esto llegara a materializarse en un contrato con todo lo que implica porque esto se vuelva realidad, la negociación con la abogada fue fatal para que ella me entendiera qué era lo que nosotros necesitábamos hacer y para que eso quedara escrito en un contrato de una manera viable. Y te entiendo perfectamente porque eso todavía no estamos, como si habláramos lenguajes completamente distintos. Y le toca a un oficial de mediador entre la metodología y el que uno dice esto funciona, la oferta funciona y hay evidencia, y sobre todo cuando uno presenta, mira, ellos hicieron esto y esto y esto y lo puedes ver acá, y es que como que no es algo que estamos sacando del bolsillo, sabemos que va a funcionar. Y en la otra parte, el que está pensando, como tú dices, muéstrame los resultados, los productos, los objetivos y dame los entregables, que finalmente yo necesito saber es qué pago y por cuánto pago. Y es súper retador, yo te entiendo perfectamente y yo creo que ahí seguimos en ese proceso de aprendizaje y tiene que haber un mediador entre el lenguaje, que fue lo que a mí me sucedió también con este tema, ahorita me hiciste acordar. Además, sumar Karen, tiene esta experiencia, además de la facilitación y todo lo que se trabajó, estuvimos con Alejandra, que ella es parte, está por ahí en algunos proyectos, la Ale, pero además suma la Ale, además de facilitar o trabajar con la metodología TKT, que se dedica a la facilitación visual. Entonces, el otro día estudiando el caso vieron el también haber generado materiales, porque eso fue también diferente. Se hizo un vídeo, está por ahí, pero también se generó bastante material visual dibujito. Cualquier otro científico podría encontrarlo infantil, aunque Darwin dibujaba y todo esto dibujaba. Pero fue interesante porque fue cambiar absolutamente muchos formatos, ¿vale? En ese caso fue cómo recoger la relatoría de la actividad. Vale, son las 3:07, ¿vale? Hemos empezado un poco tarde, o sea, tipo a las 2:15, entonces nos quedará alrededor de 10 minutitos, un poco menos. Entonces, para que la gente, pues si tienes un poco más de preguntas y también respetar el tiempo de palabra y de preguntas de los demás. Alex, ¿tenías una pregunta? No, más bien es un comentario conectándome un poquito con lo que dice Carlos y lo que dice Karen, porque sí es difícil a veces vender la propuesta, y te lo digo porque hace poco, hace un tiempito, me llaman para dar un trabajo en una empresa, trabajo en equipo, y claro, y cuando terminamos de conversar, el señor me pide, ay, usted va a necesitar video bien y la computadora y la presentación. Yo le digo, no, pero es que para lo que me pides, porque obviamente para no todo se necesita presentación, yo le digo, no la voy a necesitar. Y entonces, claro, el señor se quedó así como que, ¿y este loco qué va a traer? O sea, no va a utilizar presentación, porque ya también traemos como que esos esquemas en la mente, pues, en donde, oye, el facilitador es el que viene, monta su presentación, los tiene como decía Karen, pues nos tiene 3 días metidos aquí, habla, y después al final, bueno, lo que hago es pagar y vemos si hay resultados o no hay resultados, pues. Entonces, bueno, también lidiar con ese hecho de que las personas o las personas que te contraten empiecen a ver cosas diferentes de lo que normalmente pues se viene trabajando, pues. Y me refiero básicamente a las presentaciones, ¿no? ¿Hay otras preguntas? No sé si, Eva, tú tenías una que a lo mejor guardabas así para el final. Sí, lo que pasa que no sé si se ha autorrespondido. Bueno, gracias, Karen, por tu tiempo, y así luego en la despedida no consumo tiempo. Y la duda que me surgía, o quería contrastar tu opinión, pese a que hemos dicho que el mundo de la academia es diferente al mundo de la empresa, al final yo creo que eso que contabas, que al final metes en un mismo
ambiente a personas como de diferente, es que no quiero decir, bueno, como con diferentes personalidades, roles, estatus, etcétera, ¿no? Y les haces hablar y mirarse de igual a igual. Me parecía súper interesante y yo creo que en el mundo de la empresa, o al menos mi experiencia, eso también ocurre, pero por la parte mala, que cuando nos metemos en una reunión, cada uno lleva como su rol, ¿no? Dice, yo soy el director de no sé qué, o yo soy el jefe de no sé cuánto. Y es muy difícil en el mundo de la empresa entrar en una sala y hacer que la gente hable de igual a igual. Y te quería preguntar si considerabas que pues la experiencia o las vivencias o los aprendizajes que tú has tenido pues a raíz de este caso, ¿crees que se pueden aplicar también al mundo de la empresa? Definitivamente sí. Yo creo que finalmente lo que uno aprende aquí es abogar por las habilidades humanas para poder conectarse y conversar con otros. Yo creo que es un poco lo que estamos aprendiendo acá. ¿Sabes? Y a entenderlo de una manera más estructurada para poder diseñarlo. Así que esto yo creo que uno lo puede aplicar aquí en la vida diaria. O sea, yo incluso a veces le decía yo a alguien, cuando quiero tener conversaciones importantes, pienso a veces que ni siquiera la tengo en la sala de mi casa, porque no es un espacio neutral dependiendo de con quién la tenga. Incluso todas esas cosas cuentan. Entonces yo sí creo que lo que uno aprende aquí le puede transferir y puede servir para el espacio de la industria y le ayuda a uno a pensar cómo romper esas jerarquías, desde incluso el espacio donde la gente conversa. Porque la gente está acostumbrada en las empresas a ir a la sala de juntas y tiene una disposición y eso ya impone aún más los roles que de por sí las personas traen. Que no es fácil. Yo la verdad creo que yo en el sector privado trabajé varios años antes de entrar como en el sector público y digo, sí, no es fácil. Pero sí hay unas formas. Yo creo que esto lo ayuda a uno a facilitar que eso se dé. Cris, tienes la mano levantada. Yo quería agregar una pequeña reflexión a lo que hemos hablado de facilitar y a la pregunta si esto se puede aplicar en otros lugares. Yo creo que algo que pasó, voy a ponerlo en paralelo porque hicimos otra experiencia relacionada con ciencia participativa y también hemos hecho cosas con empresas, etc. Y es cierto, uno puede llegar con las mejores metodologías, facilitación, con 15 o 20 años en el cuerpo, lo que tú quieras. Pero si las personas no están conectadas, no dejan sus egos fuera de la... Bueno, pueden venir con los egos, pero si quieren darte palo, ¿vale? Y tirar el taller por el suelo, es cierto que si uno tiene bastante cancha y tiene bastante tabla, vas a salir, vas a rescatar las naves, como usted dice. Pero efectivamente no se van a lograr los objetivos, ¿vale? Y esto lo digo a propósito de, nosotros siempre decimos en el TGR Play, antes de poner a las personas en el centro de la organización, tenemos que nosotros ponernos en el centro. Por ahí, Karen, tuvimos una experiencia, creo que te la conté, ok, salvamos el taller, también fue una cosa muy cortita, ciencia participativa, pero la gente venía con ganas de pegar palos. No el facilitador, sino que a veces a los compañeros, a las compañeras, y también nos ha pasado en la empresa. Y aquí viene un pequeño dato. Cuando empezamos un proceso desde el cuerpo, es decir, que la gente suelte desde el cuerpo, mueva el cuerpo, trabaje desde el cuerpo, no sé por qué van saliéndose los egos de a poco. Es como que le empieza a sacar la ropa a esta coraza que la gente trae de yo soy el que sé esto, etc. Y eso no solamente tiene que ver con acompañar una dinámica, muchas veces tiene que ver cómo trabajamos. Esta semana, y lo comento a propósito del trabajo online que hemos venido haciendo, donde hemos aprendido un montón. Estamos con un laboratorio de teatro, y esta semana hicimos un laboratorio, una entrega a la escuela. Muchas veces, cuando trabajamos desde ahí, logramos mucho más, entre comillas, no quiero que se malentienda la palabra, productividad en lo que queremos desarrollar, que si diseñamos un taller súper bien hecho, etcétera, y la gente viene a un taller, pero viene con la lógica de que aquí yo quiero decir lo que quiero decir y me importa perdón la expresión, carajo el resto, ¿vale? Y mucho tiene que ver con la calidad humana de las personas que vienen al final un proceso, que desarrollan un proceso, etc.
Yo a veces cuando, a propósito Alex, a propósito Carlos, todo el mundo, los procesos que hacemos, yo trato de tomarle la temperatura a la organización y a las personas. A veces más vale decirles a alguien, ¿sabe qué? Hay que hacer otra cosa antes de ir a hacer una construcción colaborativa de algo, porque aquí la gente sentimos que el clima se están pegando palos. Y eso tiene que ver con lo que decía Karen, con la sensibilidad, no solamente cuando estás haciendo un proceso, que ya no son procesos que faciliten un taller, estás haciendo un proceso de transformación, y antes tiene que ver con tomar la temperatura a la calidad de las personas. Y a veces hay que partir con programas que ayuden a que las personas que trabajen primero ellas, ¿vale? Antes de ir a trabajar con todo el grupo. Y una de las ventajas que tuvimos con el grupo cuando trabajamos con Karen, es que la gente venía súper, como siempre decimos, súper masajeada, ¿vale? Ya venían con un ritmo súper interesante. Alguien podría haber dicho, yo sé más que esto, otro, pero era gente con una calidad humana tremenda y que venía con el tema de conectar, ¿vale? Y además el espacio ayudaba mucho. Yo quisiera nada más, como, yo no sé si unirme a la voz de Cristian, y es, uno, yo creo que una de las cosas que también nosotros estamos poco acostumbrados es a ver las cosas como procesos, y muchas veces creemos que un taller lo soluciona todo. No, eso hace un taller o 2 talleres o un par de actividades y ya, y es muy complejo, no tenemos esa visión de proceso, y que una actividad a veces requiere muchas cosas, porque conectar a las personas no sucede a veces en la primera, dependiendo de cómo esté. Y la otra, si me la llevo, Cris, es eso. A veces uno, en mi caso particular, cuando soy yo la que estoy a cargo de algún espacio, sentir esa responsabilidad de que el espacio tiene que funcionar porque es tu responsabilidad, puede resultar en una frustración a veces muy grande, o en un sentido de responsabilidad demasiado grande, que también hay que gestionar, o que yo por lo menos en particular tengo que aprender a gestionar. Yo diría ahí, entre paréntesis, algo que he ido aprendiendo con los años, es que todos llevemos un poco la carga a la mochila. No solamente el que facilita, sino que las personas que participan. Y eso hace corresponsabilidad de todos. Eso no es tan fácil, ni tan obvio, ni tan lógico de mirarlo a primera vista, pero repartir un poco las responsabilidades, que uno no puede llegar a un lugar y decir, vale, todos somos responsables de que esto funcione bien, no es tan así. Pero sí ir cediendo e ir recibiendo. Eso es un arte que al final va muy limpiado. Me callo yo. Me tengo que seguir en el viaje. Pues podríamos hablar de eso mucho más tiempo, teníamos mucho más otras preguntas también, Karen, que te hemos comunicado. Pero bueno, vamos a cerrar un poco la entrevista, y, bueno, más bien la charla, más que la entrevista, que no hemos visto tu gato todavía y que no ha aparecido. Se quedó durmiendo. Ya, le hemos traumatizado, creo yo. Entonces, pues generalmente hacemos un cierre, o sea, dejando una palabra por cada uno, ese tipo de cómo se van y de qué se llevan en esto. Entonces, podemos preguntar a la gente, como somos poco, de abrir su micrófono y solo decirnos una palabra de qué se llevan de esta charla, y así ya podemos cerrar y despedirnos todos y todas. Entonces, ¿quién quiere empezar? Gracias. Eso resume todo. Gracias, Karen, por compartir tu experiencia. A ti, Eva, a ustedes. Le paso la pelota a Alex. Uy, yo me quedo, la palabra que me llevo es sostener espacio. Me quedó así como muy, muy bonito lo que dijiste, y creo que es una tremenda lección. Gracias, Alex. ¿A quién pasas la palabra, Alex? Cristian. Pues otra persona. Carles. Pues yo me llevo lo mismo aquí que allá. Creo que hay muchas cosas que
que vibran en diferentes lugares y que muchas de las reflexiones que han salido son aplicables a muchos entornos. Me quedo con esto. Y paso el mando a Natalia. Yo me quedo con sencillez. Esa es la palabra, sencillez y humildad. Y muchísimas gracias, Karen, por el compartir. Me resonó mucho todo lo que has mencionado. Gracias, Natalia. Bueno, digo yo. A eso. Sí, le iba a pasar a Carlos. Perdón. Claridad y qué se puede hacer. Eso me quedó claro. Así que, y muchísimas gracias, Karen, por todas tus palabras. A ti, Carlos. Y se lo paso a Geoffrey. Pues yo voy a tener dos, o sea, transparencia por toda la charla muy transparente que tuvimos con Karen y todos los que nos dijo y tal, y también inclusivo, tanto con el proceso que han hecho y también de la comunicación que tuvimos y cómo preparamos el caso y todo. Entonces voy a dejar la palabra a Marinel. Bueno, yo me llevo como riqueza, ¿no? La riqueza que está allí y que, bueno, a través de estas metodologías y una combinación de otras, somos capaces de cosechar, de descubrir, de sacarla a la luz. Un poco la historia que trae Karen, pues, demostró un poco el poder que está allí guardado y que a través de estas metodologías somos capaces de llevarnos. Gracias, Marina. Y entonces va a cerrar, bueno, del último de la escuela, pues Chris, y luego dejaremos una palabra para Karen. Agradecer, ¿vale? Porque siempre vamos hilando, siempre súper interesante. Gracias a Eva y yo y a la escuela por el espacio. Y a Karen por traernos esta historia. Gracias. Bueno, y entonces a mí me dieron las palabras de cierre. Yo les agradezco mucho porque sí, yo creo que preguntar es el ejercicio más enriquecedor que puede haber. Es decir, cada nueva pregunta es muy curioso porque hemos estado conversando sobre este curso y lo que se ha derivado del curso y sigue siendo la comunidad que existe de práctica y un poquito yo como una comunidad solidaria a raíz del curso que sigue activa después de ya casi 4 o 5 años y que incluso puedo decir que mi estancia en Barcelona está vinculada a la elaboración de ese curso. No dejan de seguir existiendo nuevas miradas sobre estos temas, entonces preguntas que ustedes hoy me planteaban que yo decía, no lo había visto así, entonces es un proceso también súper enriquecedor para mí, porque muchas veces uno no cosecha los aprendizajes, a veces las cosas pasan y uno no tiene toda la mirada sobre lo que aprendió, y eso se da gracias a la conversación con el otro, que sí das ve. Entonces, muchísimas gracias de verdad por las preguntas, por conversar sobre esto y por utilizarlo como recurso de aprendizaje. Entonces vamos a decir chao, León, no se quiere despedir y muchísimas gracias a Karen Un beso. que han participado. Un beso, Vale, muchas gracias. A Muchas gracias. ustedes. Chao, muchas gracias.